Los niños no deben de tomar azúcar hasta después de los 16 años. Es que sí decimos nosotros, ¿cómo decir que le voy a quitar el azúcar a un niño de 8 años y que no puede comer hasta los 16 años azúcar? ¿Qué tal, amigos metabólicos? Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos en el podcast 100 años o más, el podcast creado para vivir más y mejor con mejores hábitos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Angie Guerrero, médico, coach de bienestar natural y creadora del programa que enseña a reconectarte con tu cuerpo, con tu energía y con lo esencial, vivir en equilibrio. Lo que me encanta de Angie es que es lo mejor de dos mundos, la ciencia y la sabiduría natural. Hoy vamos a hablar de cómo volver a lo natural, cómo sanar de raíz, cómo recuperar tu energía y sobre todo cómo construir hábitos que realmente te hagan vivir 100 años o más con vitalidad, propósito y bienestar. Bienvenida, Angie, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jair. De verdad estoy encantada de estar aquí compartiendo este espacio. Te agradezco mucho la oportunidad y bueno, pues yo sé que tenemos mucho de qué platicar y bueno, pues en lo que yo te puedo apoyar también siempre, ya lo sabes. Y bueno, me encanta estar aquí y vamos a platicar. Me parece excelente. Quiero empezar la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te marcó para dedicarte a la bienestar natural desde tu formación médica? ¿Cómo lo tomas desde lo personal, ¿no? Ese cambio de lo médico al bienestar. Fíjate que esta pregunta me la han hecho ya varias veces. Creo que el parteaguas ha sido ver a mis propios pacientes en cuanto al manejo y hacerme esta pregunta del por qué de repente llega un síntoma. O sea, ¿por qué solamente tener un síntoma y decir que tengo dolor de cabeza y ya sabes, ¿no? El paracetamol, tengo gastritis y ya sabes, el omeprazol. Pero ¿por qué no nos vamos más allá de la persona, del cuerpo físico y nos vamos adentrando a esta parte emocional? ¿Por qué llegó esa gastritis? ¿Por qué llegó ese dolor de cabeza? Y entonces esta parte es la que me ha interesado mucho, en la que yo he estado explorando y lo que me ha hecho obviamente investigar más, pues siempre son cosas que nos duelen más, ¿no? Y en este caso pues fueron mis hijos. Mis hijas, las más grandes, tienen ciertas condiciones que son pues alergias, son dermatitis, etcétera, y me di cuenta que estaban muy relacionados a lo emocional. Entonces desde ahí empecé a buscar que había cosas que a lo mejor con algún cambio de pensamiento, de mentalidad y aparte ayudándolos con algo natural se podía mejorar. Obviamente pasamos por cosas muy difíciles, tú sabes, también vivimos el COVID, vimos cómo la gente que se deprimía, la gente que estaba aislada, obviamente todos estábamos aislados, pero la gente que se enfermaba y se aislaba más y se deprimía era a la que más mal le iba. Entonces desde ahí empecé a ver muchas cosas, ya desde antes, pero bueno, fueron cosas que me fueron jalando a empezar a explorar esta parte de lo natural. Y bueno, pues ya tengo muchos años, ¿no? En esto de la... O sea, ¿no te convenció con tus hijos aplicar la medicina, lo que estudiaste? Que sí, lo que buscaste hacía. cambios, o sea, lo hacías, Ajá, pero lo fuiste ya combinando. Lo fui combinando, exactamente. Es que tienes un hijo que a lo mejor tiene ciertas enfermedades, síntomas, ¿no? Sí, tú claro. haces todo lo que te dice el médico, porque bueno, tú como médico no debes de tratar a tu familia, eso es ya como algo, una regla. Entonces vas y lo llevas, haces todo lo que te dicen y cuando no funciona, cuando no puedes hacer más o cuando empiezas a buscar otras alternativas. Incluso te puedo decir que a mi hija la grande le di hasta piel de víbora. Con eso te digo todo, fíjate, para que te hagas una idea de cómo me puse yo, o a veces lo haces por amor o por miedo, ¿no? Sí, claro. O sea, vienen desde estas dos partes y pues yo qué decía, yo no, lo que sea, ¿no? Con tal de verla mejor. Y ahí fue donde me di cuenta, bueno, pues se mejoraba. Sábila para la tos porque es asmática, ahí estaba mejor. ¿Y cuál Ambroxol? ¿Cuál? Claro, o sea, nunca le dejé de dar sus medicamentos, tampoco voy a decir que siempre fue a la par. A la par. Ella siempre ha tenido pues es asmática, su salbutamol, su montelukast, sus medicamentos pues para el asma, pero de repente hija, ponte el eucalipto, hija, ponte el tomillo, tómate la sábila, o sea, ese tipo de cosas. Y su alimentación fue algo que también nos ayudó mucho
descubrir que eran ciertos alimentos con ciertas proteínas que no le hacían mucho bien. En la facultad de medicina o en tu escuela de medicina te enseñaron esto? No. De hecho, yo creo que me hubieran tachado de... me hubieran dicho algo, me hubieran dicho cosas. Creo firmemente que sí me hubieran dicho no, porque no tiene bases científicas, porque a lo mejor no lo hemos hecho, no lo hemos explorado, no hay estudios, etcétera. Pero ahora ya estamos más abiertos. Ya hay más estudios, ya se ha explorado más se publican más artículos científicos, cada vez más de los aceites esenciales, de la acupresión, de la acupuntura, de la imanoterapia, o sea, sí empieza a explorarse ya, pero bueno, pues ya son cosas de otro... Sí, son... De otro tema. De otro tema. Hoy tienes el título de coach en salud natural y eres madre de 4. ¿Cómo integras tu vida familiar con tu visión a la salud integral? Yo creo que lo principal es tu apoyo familiar, la validación de tu familia, ¿no? Eso es súper importante porque, bueno, pues cuando nosotros no tenemos esta parte de... Si no hay apoyo, yo creo que ahí sí definitivamente es algo que no podemos continuar, ¿no? Que se nos hace difícil. Pero, por ejemplo, pues mi esposo me apoya mucho, también mis hijos me apoyan mucho siempre que les digo, oye, vamos a tener sesión, voy a trabajar, voy a tener un Zoom, bueno, pues ahí está. Entonces, eso me ayuda mucho. Mis hijos también ya, pues, digo, ya están más grandes, ya no requieren tanta atención como cuando está un bebecito. Y creo que esa parte también, pues, me ha ayudado a explorar esta parte del bienestar natural y a poderlo implementar en mi familia. Fíjate que eso fue bien importante. Cuando uno empieza en uno mismo y luego cuando ya uno lo implementa con la familia, se vuelve bien importante porque quieres que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo le vea el valor y tenga, pues, aproveche este beneficio. O sea, tu familia ha sido tu laboratorio. Sí, ellos, así, entonces... Todos empezamos así igual. Todos empezamos. Oye, mira, ponte, tómate. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales de lo que tú estás haciendo? Mira, mis pilares fundamentales, obviamente esto ha sido evolución, o sea, no inicié de la misma manera. Yo sé que empecé de una manera y ahorita ya soy otra persona diferente a la que empecé. Y me he dado cuenta que alma, cuerpo y mente tienen que ir de la mano, tienen que ir agarrados en un equilibrio tal que si nosotros no nos damos cuenta y en algún lado nos perdemos y dejamos de lado uno de estos 3 pilares, siempre lo que buscamos es el bienestar y la felicidad, ¿no? El bienestar que nos lleve a la felicidad, y ahí es en donde nosotros vamos a tener un desequilibrio, y muchas veces ya nos damos cuenta que estamos en desequilibrio cuando llega la enfermedad. Totalmente. Entonces... Es increíble. Sí, o sea, tomamos acción hasta que está, hasta que aparece, ¿no? No tenemos la educación de ser preventivos. Ajá, exactamente. Siempre todos somos correctivos, ¿no? Hasta que tenemos algo, ahora sí ponemos a investigar y doctor, dame la pastilla donde me regrese la vida, ¿no? Me regrese la salud, ¿no? Yo creo que eso en la medicina es tradicional, sí, es muy habitual, y el médico, en la facultad de medicina, lo que te enseñaban o lo que aprendías te lo explicaban para curar o te enseñaban para tratar. Me encantaría saber esa diferencia cuando estás estudiando, porque yo supongo que tú entras con toda la mentalidad y con toda la energía de curar a la gente, ¿no? Tú te vas a preparar para curar a la gente. Tal cual te preparan así, y en la ejecución sucede lo mismo, ¿o no? Mira, a ver, si hablamos de curar, es sobre la persona. Exacto. El tratamiento es lo que tú le vas a dar. Así Quiero es. entender que más o menos así va la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces nos enseñan ambas partes. Cuando tú estudias, en los primeros semestres estudiamos cómo es el cuerpo, cómo actúan los fármacos en el cuerpo y cómo van a responder el cuerpo hacia esos fármacos. Así es. Porque es diferente tanto la farmacocinética, que le llaman, como la farmacodinamia. Entonces, si tú aprendes eso, ya nos vamos ahora sí, parte en el cuerpo por especialidades, que
urología, ginecología, las etapas de la vida con pediatría, cardio, nefro, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a aplicar lo aprendido en las bases hacia las especialidades, pero siempre enfocado a una enfermedad, signos o síntomas o síndromes. Cuando tenemos varios signos o síntomas que se vuelven un síndrome y nos da un diagnóstico, una enfermedad, ahí entra la farma, ¿no? Entonces, oye, voy a tener esto, le damos esto. Pero sí, efectivamente es muy poco, o sí vemos parte de la prevención. ¿Cómo prevenir? Pues sí vemos algo, pero muy enfocado a cero. Por ejemplo, alimentación es muy difícil que nos lo enseñen. O sea, en el proceso no lo llevas. Al menos cuando yo estudié. Creo yo que a lo mejor ahorita si vemos una tira de materias en alguna facultad de prestigio, puede ser que ya empiecen, ¿no?, a cambiar esa mentalidad, que a alguien se le haya ocurrido hacer una actualización de las materias, puede ser. ¿Tus maestros representaban lo que te enseñaban? ¿Qué quiere decir? Que si tus profesores de diferentes materias predicaban con el ejemplo en su cuerpo. No. Fíjate que hay una cosa bien curiosa, siempre decían, tal falleció de, no sé, pero hubo un ejemplo así clarísimo, un médico muy famoso en mi tierra, que es Zacatecas, en donde un cardiólogo muy prominente se infartó y de eso falleció. ¿Y era su especialidad? Era su especialidad, y entonces él sabía cómo prevenir las cosas. ¿Por qué, dices tú, no predicamos con el ejemplo? Y vamos a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Mentalidad, alma, cuerpo y mente. Sí, tus tres pilares, alma, cuerpo y mente, ¿no? Por eso quise tomar los cuales eran, porque los anoté, de hecho, anótenlos, son muy, muy importantes porque vamos a hablar mucho sobre esos pilares. Sí. ¿Cómo ves la relación entre medicina tradicional y terapias naturales? ¿Se oponen o se complementan? No, bueno, ahorita, no, es que es tanta la información, pero bueno, nos llevaremos aquí un año. Tenemos tiempo. He estado viendo, bueno, ahorita estoy tomando un curso de biodescodificación, te platico, me ha encantado la biodescodificación. Definitivamente es una rama, pero fíjate, la describe, tú te metes a Wikipedia porque te pones a investigar, ¿no? Inclusive tú le preguntas a la inteligencia artificial, le preguntas a Wikipedia, le preguntas a Google y lo ponen como pseudociencia. Cuando está demostrado, y hay muchísima gente a la que le ha ayudado, o sea, si tú lo tomas como un valor, ese valor es el cómo le ayudó a esa persona. Entonces, si tú dices una persona, pero, o sea, 1,000, 2,000, 3,000 personas, o sea, las que le hayan ayudado, pero bueno, no tenemos estudios que puedan ser comparativos porque se sale de la ética y entonces lo toman como una pseudociencia. Y entonces ahí dices tú, bueno, ok, pseudociencia, ¿por qué? Porque no hay un estudio demostrado. Bueno, pues te puedo decir a lo mejor que hay medicamentos que tampoco curan, que a veces sí curan y a veces no curan, ¿no? Entonces se contraponen mucho, hay mucha... La audiencia que no identifica el término pseudociencia, ¿cómo se lo podríamos explicar? Que no está del todo comprobado, podemos decirlo así, que no tiene una base científica sólida, pudiéramos decirlo así, porque así tal cual está. Sí, de hecho, tal cual es así, ¿no? Entonces simplemente que fue una investigación de un médico. Puede ser, es que son fíjate que esta área ha sido muy investigada y ha sido desarrollada más por psicólogos, psiquiatras, no tanto por médicos, y ellos vieron pues la medicina germánica de Hammer, o sea, ellos vieron que, bueno, él sí era médico, si no me equivoco, y lo que he leído, sí era médico, y él hace esta parte de la correlación de, a ver, perdí a mi hijo, me dio cáncer, le dio cáncer a mi esposa también, fue un dolor tan fuerte que el choque emocional fue tal que nos dio cáncer. Entonces, él hace esa correlación y bueno, él dice, algo debe haber. Y empezó a haber muchísima gente beneficiada por él, por esta parte. Entonces, puede ser que mucha gente no. Pero entonces, ¿dónde está el valor a los que sí ayudó? ¿Me explico? Porque tú dices, bueno, a lo mejor yo tengo cáncer y ya la ciencia no me ayudó. ¿Y qué tal que
algo de pseudociencia me ayuda. Entonces, ese fue valor para mí. Pero bueno, aplicarlo a mucha gente, muchos estudios, es costoso, los laboratorios no van a querer porque son los que pagan los estudios, la gente misma, a veces hay investigadores que se mueren de hambre porque tienen que pagar ellos mismos sus estudios, entonces... Yo he escuchado que ese tipo de médicos, o sobre todo del que hablas, le quitaron la licencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí sí cada país yo creo que tiene sus regulaciones, cada país tiene, por ejemplo, igual yo, ¿no? Tengo que siempre decir que estas son recomendaciones basadas en mi experiencia y en lo que yo he vivido y no es garantía de absolutamente nada. O sea, tenemos que hacer Ese hincapié. Disclaimer que le llaman. El disclaimer, sí, claro. Para poder hacer recomendaciones. Entonces, si tú no haces esto y no separas bien de la medicina, como le decimos alópata, de lo demás, de todo lo que puedan describir como pseudociencias, pues entonces sí estamos a lo mejor incurriendo en algo que no se debe, ¿verdad? Cada país tiene su regulación. Fíjate que en Europa son más abiertos que inclusive aquí en América. En América todavía estamos así como que... Sí, la mayoría de los investigadores o que llegan a algo más normalmente son europeos. Sí, mexicanos son muy poco, como que frenan. Sí. Frenan mucho eso, no sé si tenga algo que ver que esté aquí más predominante el tema de la Organización Mundial de la Salud o el tema farmacéutico, qué tanta apertura les dan a eso, o si hay presupuesto, a lo mejor en Europa hay un presupuesto para eso y se basan en eso, o a lo mejor pues todo es de su bolsa. Bueno, tú podrás hablar un poquito más de ese tema. Sí, la verdad es que yo desconozco, solo sé que allá hay más universidades que avalan, por ejemplo, cursos de aromaterapia, cursos de acupuntura. Y acá te puedo decir que, bueno, al menos yo estuve en mi universidad, que fue la Autónoma de Zacatecas, donde hice medicina general. Ahí había una maestría en acupuntura, impartida por vietnamitas, por la Universidad de Vietnam. Wow. Y estuve yo un año con ellos estudiando y de verdad, o sea, llevábamos todas las materias, o sea, antropología, neurobiología, todas las básicas y aparte hacemos nuestras prácticas. Entonces, yo creo que sí depende mucho de la regulación, de las universidades, no todas las universidades se van a meter con ese tipo de... Va a depender mucho de su director también, ¿no? Pues, la creencia, ¿no? Y pues hasta dónde los dejen, ¿no? Y de los dineros. Y de los dineros, exactamente. Sí. Angie, si tuvieras que escoger una práctica diaria o un hábito diario en lo que tú recomiendas para llegar a vivir 100 años o más, ¿cuál sería? ¿Como médico o como persona? Vamos a ver los dos puntos, que dan de ser totalmente diferentes, sí. ¿No? Mira, como médico yo te diría, la alimentación va a ser, como tú nos, por ejemplo, yo, que me encantan todas las recomendaciones y tips que nos has dado, creo que para mí ha sido un parteaguas y te lo agradezco de verdad, me ha dado claridad mental en esta parte de la alimentación, pero de manera personal te puedo decir que la mentalidad, porque es difícil cambiar los hábitos alimenticios, o sea, yo ahorita cuando lo primero que les digo, porque bueno, yo gracias a Yair y sus recomendaciones y muchas otras cosas, pues bajé 12 kilos y esos 12 kilos me ayudaron a darme cuenta de que nada es imposible. Tenía 20 años tratando de bajar esos 12 kilos y no podía, y yo ahora sé que era pura mentalidad, o sea, me ayudó obviamente el cambio de hábito, pero si tú todos los días visualizas, si tú te levantas visualizando qué quieres ser y que quieres ser una mejor versión de ti, yo creo que eso va a ser algo que va a cambiarte y podemos llegar a 100 años o más, eso me queda claro. Sí, si tú te visualizas todos los días, yo tengo un hábito, todos los días me despierto y digo, voy a vivir 100 años o más, voy a vivir 100 años o más, voy a vivir 100 años o más, todos los días me lo repito, porque pues de hecho es el nombre del podcast, el objetivo, y me encantaría grabar cuando tenga 100 años o más y decir que es cierto, ¿no? Que los hábitos que he llevado, como tú que bajaste 12 kilos, yo bajé 30 kilos,
Entonces me he metido esa mentalidad, me lo repito todos los días, voy a vivir 100 años o más, voy a vivir 100 años o más, y hablas del tema de mentalidad, yo personal lo practico mucho, e igual yo siempre se lo recomiendo a la gente que se visualice, si no te gusta tu cuerpo, visualízate con tu cuerpo ideal. Tu cuerpo ideal. Visualízate, claro. Y repítetelo y seguramente lo vas a tener, ¿no? Porque lo estás llamando, no lo llamas del consciente al subconsciente, ¿no? Sí. Creo que es algo bastante importante que pues nadie nos lo explica ni nadie nos lo enseña, y si lo platicamos a lo mejor la gente no lo va a entender o es incomprendible, pero es algo que se da, se da. Desde tu experiencia, Angie, ¿qué aspecto del metabolismo o la energía la gente suele ignorar cuando buscas estar bien? Fíjate que nos dejamos llevar por cosas así súper... A ver, si tú tienes hambre, lo primero que le pide, o sea, si el cerebro sensa hambre, vas a decir, ay, es que no comí bien, y ya comiste. Ya comiste. Y entonces el cerebro va a decir, come, porque no, pues tienes hambre, pero muchas veces es ansiedad, una preocupación, incluso sed. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Puede ser solo sed, y el cerebro dijo, no, tienes hambre, y ahí vas y comes, ¿no? Y lo que me estás preguntando, te sientes cansado, te sientes con poca energía, te levantas y no sientes esa pasión por la vida, vamos a ponerle así si quieres. Y entonces, ¿qué piensas? No dormí bien, el colchón está mal, y nunca te pones a ver hacia adentro, porque vemos el contexto, vemos el entorno, y no nos vemos hacia adentro. Traes una preocupación, traes un problema, entonces te alimentaste mal, o no dormiste bien, ¿por qué? Porque comiste mal un día antes, ¿no? O sea, hasta eso ignoramos y normalizamos todo. Ese es nuestro problema. Normalizamos cosas que nosotros deberíamos de darnos cuenta que no están bien. Entonces, baja de energía, malos hábitos, no descansas, etcétera, por malos hábitos que no identificamos. ¿Sabes? Que no escuchamos a nuestro cuerpo. Es una frase que me encanta siempre recomendar. Escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Creo que nuestro cuerpo habla. Así como hablamos de las emociones, nuestro cuerpo, yo siempre he sentido que tiene ese don, siempre tiene 10 millones de conexiones y te manda mensajes. Claro. Hay que atenderlas, y seguramente hablas de la experiencia de tu maestro cardiólogo que murió por un infarto, algo que trataba. Seguramente nunca se enseñó a escuchar a su cuerpo, ¿no? Entonces es donde dices, pues era muy bueno, predicaba con algo y murió con lo que predicaba, ¿no? Entonces algo no tenía de congruencia, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a meternos al azúcar. Ay, me encanta tocar ese tema, me encanta tocar. Bueno, ahí yo creo que aquí el experto eres tú. O sea, yo estudié bioquímica hace 20 años en la facultad, y te puedo decir que es difícil que retomemos esos temas del metabolismo, porque son complicadísimos. O sea, si tú te pones a leer un libro de bioquímica, es complicadísimo, pero bueno, pues hay gente a la que le encanta. Ya sabes, yo soy uno de ellos. Sí. Desde tu experiencia médica y natural, ¿el ser humano puede vivir realmente sin azúcar o la ocupamos para vivir? No, sí podemos vivir sin azúcar, claro que sí. O sea, el ser humano, cuando comenzó, ¿de dónde sacaba azúcar? Digo, no existía el azúcar, no existía la azúcar refinada, no existía la pasta, no existía el refresco. ¿Y cómo vivían? Platicábamos el otro día de esta parte, ¿no? Tan importante, o sea, lo que encontraban, a lo mejor sí, ya cuando se volvieron sedentarios y comenzaron a asentarse, comenzaron a ver los primeros asentamientos. Nosotros, fíjate que allí en el lugar donde trabajo, hacemos un curso de interculturalidad, y está súper interesante ese curso, porque nos habla inclusive de cómo comenzaron las razas así a juntarse, a hacer lo que son hoy. Y nos habla inclusive del maíz. ¿Veas qué interesante? O sea, la verdad es que el maíz como lo conocemos ahora, pues no era así. O sea, era 1, 2 o 3 granitos, y entonces ellos mismos lo fueron evolucionando. Agarraban lo mejor y eso lo sembraban. Agarraban el mejor y es lo que ahora conocemos como la mazorca. Correcto. Pero ellos tuvieron que asentarse por muchísimos años para lograr eso.
Entonces, antes de eso, ¿cómo le hacían? Pues no había azúcar. Y aún así evolucionamos de la mejor manera, lo que somos actualmente. Entonces, no necesitamos el azúcar. De hecho, recuerdo alguna historia, te la platico rapidísimo. Mi hermana me va a permitir platicar esta pequeña historia, hermana, pero bueno. Okay. Llevaba a su hijo a consulta con el psicólogo y la psicóloga, fíjate qué interesante, fue la primera vez que escuché el término. Los niños no deben de tomar azúcar hasta después de los 16 años. Y eso fue hace más de 10 años. Yo creo que si no es que unos 17 años que escuché ese término. Y yo, fíjate, yo en mi mentalidad de médico, qué raro. Bueno, tiene lógica, porque pues para que no esté inquieto, ¿no? Que el niño no sea porque el niño era muy inquieto. Entonces, poco a poco ya después vimos que efectivamente más saludables, menos inquieto, más enfocado, el niño muy listo. Ahorita ya es un muchacho, pero la verdad es que sí decimos nosotros cómo decir que le voy a quitar el azúcar a un niño de 8 años y que no puede comer hasta los 16 años azúcar. Entonces, súper interesante que ya desde entonces, fíjate, una psicóloga. Sí, siendo psicóloga, no era médico, no era nutricionista. No era nutricionista, o sea, porque sí, pues escuchas lo que tú, fui al nutriólogo y ¿qué te dio? No, pues la fruta es que me dio plátano, un mango, pues no completo, y entonces ahora yo pienso. Medio plátano, o sea, te doy azúcar, pero no te doy. Pero no te doy. Ajá, entonces bueno. Sí, bueno, vamos a recordarle a nuestro público que más del 90% de la gente que nos está viendo no está suscrito en este canal ni le ha dado campanita. Por favor, suscríbanse, nada les cuesta, nos ayuda mucho y si les es interesante este episodio, compártanselo a quien sepan que lo necesita. Cuando dejamos el azúcar, doctora, por completo, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo los primeros días? ¿Cuánto tiempo tarda realmente nuestro cuerpo en desintoxicarse? En desintoxicarse, yo creo que ahí te voy a deber esa pregunta. Porque bueno, la experiencia tú la has tenido. Fíjate sí, que yo sabía que... ¿Consumes azúcar actualmente? Mira, ahorita yo sí, no te voy a mentir. Sí consumo azúcar, pero te voy a decir por qué. Porque de hecho quería platicárselos aquí ahorita a ustedes. Yo quería ver qué le pasaba a mi cuerpo. O sea, después de dejar el azúcar y volver a comer, o sea, volver a tener la experiencia del azúcar. Y han sido unos cambios súper interesantes, súper radicales. El otro día yo salí rápido de casa y dije, me voy a comer un dulce. De verdad, literal, agarré el dulce y dije, me lo voy a comer. Me como el dulce, iba manejando, me tuve que parar. Porque de verdad la sensación de ansiedad fue tal que dije, no, es que mi cuerpo ya no puede, ya no debe, ya no está acostumbrado al azúcar. Entonces ya me imagino yo todo lo que empezó a pasar, ¿no? Todo lo que empezó a suceder de manera interna. Entonces ahí es donde te das cuenta, no lo necesitamos. No lo necesitamos. En la facultad, cuando estudiabas medicina, ¿qué tema hablaban del azúcar? O sea, ¿era requerido? O sea, dentro de la biología, digamos, creo que donde lo veían o en la materia que lo veían, en este caso el maestro, ¿qué les hablaba del tema? No, lo que pasa es que cuando tú hablas no hablamos de azúcar, sino de glucosa, ¿no? Y de la glucosa sabemos que la podemos jalar de varios lados. Y nada más lo vemos a manera metabólica, cómo es necesaria para ciertos procesos, ¿no? Procesos metabólicos. Pero, te digo, se convierte y se saca de varios lugares. Entonces, esa es la forma de verla, solamente a nivel bioquímico, jamás a nivel de alimentos. Y cuando ves en endocrino, ¿no? Diabéticos y otras enfermedades, pero nada que ver con una forma de prevención o de no la necesitamos para... O sea, definitivamente en la facultad no te van a decir, bueno, al menos lo que yo aprendí, no nos van a decir que no la comamos, que no la tomemos. O sea, no te dicen si es bueno o es malo, simplemente no te dan la información. No, bueno,
nada. O sea, hablando del azúcar, ¿no? Pero obviamente pues la glucosa te la toman como que la necesitas. Sí. Porque así funciona el cerebro, ¿no? El cerebro al final del día funciona claro. con glucosa, entonces te dicen, pues te la tienes que comer, ¿no? Ajá, Quiero exactamente. suponer, ¿no? O sea, los procesos de donde podemos jalar la glucosa de otras formas, no necesariamente del azúcar como tal, bueno, pues son cosas que aprendemos en la escuela. Pero ya cuando hablamos de azúcar, del azúcar, de manera, en la ingesta diaria en los alimentos, te hablan de kilocalorías, de calorías diarias, de cuánto debes de comer y cuánto debes de gastar, o cuánto gastas y cuánto ingieres para llevar un equilibrio, pero hasta ahí, o sea, realmente no nos dicen, ¿sabes qué? La alimentación es clave y la calidad de los alimentos, porque sabemos que el azúcar pues no es un alimento. No es un alimento. O sea, no es un alimento que debería de estar incluida en el plato del buen comer. Y que está, y que normalmente está. ¿Qué señales o marcadores médicos has visto que mejoran cuando una persona elimina el azúcar? Mira, definitivamente, ¿O empeoran? no, cuando nosotros eliminamos el azúcar, además de los marcadores, por ejemplo, en mi caso, pues fue radical, yo soy hipotiroidea. Entonces, me cuesta más trabajo, o me costaba más trabajo bajar de peso. Por eso. Y Cuando la gente que tiene eso no baja de peso baja de hasta peso. que controla su metabolismo. Hasta que dejé el azúcar. Fue la única forma en la que yo pude bajar de peso, quitándome el azúcar. Al quitarme el azúcar, comienzo a bajar de peso y te puedo decir que no podía hacer ejercicio porque tuve una lesión de hombro haciendo yoga, de verdad hacía una cosa ya tenía tiempo haciendo yoga y una lesión, la verdad, yo no le encuentro explicación más que algo mental y no podía porque de verdad era un dolor así intolerable. Entonces fue el momento en el que bajé de peso quitándome el azúcar porque yo dije, bueno, de algo me tiene que servir la inflamación que traigo, los niveles de azúcar y obviamente pues sí, con ayuda de medicamentos, si me tuvieron que hacer una infiltración, también me puse los imanes que también me ayudaban a dormir. Claro. O sea, toda esta parte Todo suma, ¿no? Yo todo siempre digo, cada cambio suma. Aceites esenciales que me tranquilizaban porque yo estaba ya, o sea, la verdad es que el dolor psicotiza. Esta parte de los pacientes que tienen dolor y que no se les maneja bien, sí, de verdad enloquece. Y bueno, me di cuenta que gracias a Dios, pues bajé la dosis, sí me bajaron la dosis. Ahorita ya de tener 100 regresé a 50 porque ya pues en los laboratorios me salía de más, o sea, se me estaban pasando las cucharadas. Entonces sí tuve que regresar a 50 microgramos, que es lo que me tomo, y ahí se me estabilizó. O sea, ahorita todavía sigo en control, me tomo mis laboratorios, pero fíjate qué interesante, o sea, de haber tenido que subir la dosis. Obviamente bajé de peso, quité el azúcar, bajé de peso, y bueno, pues esto me ayudó a controlar, ¿no? También mi requerimiento de la levotiroxina. Qué increíble solamente con quitar una sola cosa, sí. ¿No? Que dices, bueno, es una sola cosa que está en la mayoría de las cosas. Entonces sí. Ahí está el porqué, ¿no? Ajá. Pero ese cambio que tuviste es increíble, ¿no? O sea, cómo mejoraste en el tema de dosis. Ajá. Y mejoraste en el tema de peso, ¿no? 12 kilos de diferencia, ¿no? Claro, uno siempre oscila en 2 kilos, ¿no? O sea, está 55, 57, 55, pero bueno, son los 2 kilos que siempre estamos ahí, marcando la raya. Doctor, hay quien dice que el cerebro necesita azúcar para funcionar. ¿Qué tan cierto es esto desde tu experiencia clínica? No, o sea, claro que necesitamos glucosa. Exactamente, o sea, necesitamos glucosa, que el cuerpo es tan sabio y lo saca de los alimentos que ingerimos. Pero azúcar como tal, sí me habían hecho una pregunta. Y te digo que aún ahorita hay médicos que, señora, usted no deje el azúcar porque está en la menopausia. Y yo, casi me da el soponcio, pero bueno, pues no culpo
no hay culpa aquí, sino nada más es ir pues leyendo, experimentando, viendo las nuevas tendencias y cómo nos están ayudando, ¿no? Entonces sí es diferencia. Sí, el cerebro necesita grandes cantidades de glucosa. Sí, grandes cantidades de glucosa para todas las funciones que se necesitan, pero el cuerpo es muy sabio y sabe dónde sacarlas. Entonces la gente no necesita azúcar para funcionar. No necesitamos azúcar para funcionar. Escuchen eso, es muy importante, siempre me lo preguntan. Aquí está la respuesta de una doctora, muy sabia por cierto. ¿Qué herramientas, doctora, naturales o hábitos recomiendas para ayudar al cuerpo a liberarse del azúcar sin sufrir tanto en el proceso? Fíjate que a mí, la verdad es que yo lo primero que dije, Angélica, no lo necesitas. Empezando por mí. Angélica, no lo necesitas. O sea, de verdad te hace más mal que bien. Nosotros venimos de familia con cáncer. Una prima falleció por SEA de mama. Y mi abuela materna falleció por un astrocitoma maligno. Es un tumor cerebral. Entonces yo toda la vida pensé que a los 50 me iba a morir. De verdad. O sea, desde joven, desde chico, yo decía, yo a los 50 me voy a morir. ¿Qué herramientas naturales o hábitos recomiendas para ayudar al cuerpo a liberarse del azúcar sin tanto sufrir en el proceso? Sí, y el saber el beneficio que iba a tener, que iba a ser mayor que el disfrutar, porque el cuerpo y el subconsciente te engañan de no sufras, cómete el azúcar, ese pastelito, bueno, ahorita la pizza, ese pastelito delicioso te va a dar mucha satisfacción. Entonces mi satisfacción es haber podido no comérmelo, ¿no? Entonces fíjate que a mí cuando esa dopamina de haber sentido que pude con eso me ayudó mucho. Pues te digo que todo es mentalidad. Todo es mental. Cuando tú sabes esa satisfacción de que pude, eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Y tomar mucha agua. La hidratación es clave. Esa sensación de saciedad por azúcar, por cosas así engordadoras, grasosas, y grasosas malas, pues, sí se te quita bastante cuando te hidratas. Y cuando me llega esa sensación de, tengo sed. Y claro, entonces tomo agua y ya, se te quita. Y entonces hidratarse es base, mentalidad, de que sabes que haberle ganado a esa sensación te va a ayudar a cambiar esa percepción de ti mismo incluso. Eso te va a ayudar mucho. Y eso se lo recomiendo mucho porque a mí me ayudó, la verdad, mucho. Tocando ese tema, si alguien nos escucha hoy y quiere iniciar una vida sin azúcar, ¿cuál sería el primer paso realista que puedes tomar mañana mismo? Ok, el azúcar, la gente me dice, cuando yo les digo, doctora, ¿cómo bajo 12 kilos? Yo, deja el azúcar. Y entonces ellos así como que, no tomo azúcar, de verdad, es lo primero que me dicen, Yair. Sí. Mira, es que curioso. Yo creo que a ti también te pasa. Siempre me lo preguntan, siempre. No tomo azúcar, es que no como azúcar. A ver, platícame cuáles son tus hábitos. Y entonces empiezan, no, pues en la mañana. Entonces ya le digo, ese es azúcar, ese. Y entonces, ¿qué como? Bueno, esto. Entonces, sí, la gente piensa que solo quitarse el azúcar que conocen como tal, piensan que ya no consumen azúcar. Pero luego a veces entra ese ideológico, me pasa que me dicen, pero me tomo una coca. ¿Y qué crees que es la coca, no? Por un deseo. O me como una pizza, pero de harina. Pero no digas coca porque nos van a fumar. Te voy a decir que en TikTok me quitó un video cuando hablé del azúcar y de la Coca-Cola y me dijeron que me lo iban a tener que quitar porque no iba en contra de las reglas de TikTok. Y entonces a mí se me hizo muy curioso, me puse a investigar más y bueno, sí, o sea, si tú le echas le tiras tierra. Les tiras tierra, aunque digas tú la verdad, porque no es ¿cómo decía el anuncio? Que no es la opinión general y que puede llegar a ser controversial. Así que, pum, va para abajo. Entonces, wow. En el momento me enojé, pero ya después dije, bueno, pues es quien lo quiera tomar, que lo tome y quien no, y el tiempo que duró. Y es que estaba bien bonito porque estaban lavando como unas cocas en una lavadora y la gente las sacaba y las ponía muy bonitas así, ¿no? Entonces yo dije, mira, es que pues le tiré directo a la Coca-Cola.
Fue directo. Perdón, y lo volvimos a tumbaron. decir. Al refresco. Al refresco de cola, Sí, para no decir marcas. ¿Cómo se ve tu día ideal cuando priorizas tu bienestar físico, mental y emocional? Fíjate que el día ideal, bueno, una alimentación que te nutra realmente, como nos lo has enseñado, una vida en donde la mentalidad sea siempre cada día mejor, un día a la vez. Y la última es una cosa que acabo de aprender, fíjate, bien interesante, que hay 6 necesidades humanas y la última de la que nos enseñaron fue la retribución o la contribución. Si tú no nutres tu espíritu ayudando al prójimo, ayudándole a alguien más, se va a ir quedando el espíritu atrás. Claro. Entonces, esa ayuda al otro es lo que yo creo que también nos ayuda mucho a que tu día haya sido perfecto. Entonces, alma, cuerpo, espíritu. Alma, cuerpo, mente. Alma, cuerpo y mente. Y entre salud, dinero y amor, ¿con cuál te quedas? ¿Por qué te quedas con uno? Si podemos tener todo. Eso. Las 3, nos llevamos las 3. Perfectísimo. ¿Qué papel juega la mente o el subconsciente en el proceso de sanación? No, bueno, es que, acuérdate, nuestro subconsciente es una biblioteca de todo lo que hemos vivido. Entonces, siempre va a tener una tendencia a la protección y a lo que cree que es mejor para ti, al no sufrimiento, al no batalles, al no hagas cosas que no te gustan, no te pongas incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces el subconsciente siempre lo que nosotros tenemos que hacer es redirigirlo. Oye, subconsciente, no, mira, te voy a enseñar algo nuevo. Y empiezan los cambios de hábitos mentales. Como dices tú, todos los días decirme, repetirme, quiero esta mejor versión de mí, así quiero. Y entonces empiezas a educar al subconsciente, porque el subconsciente es en donde está toda la información que nosotros tenemos para el día a día. Totalmente de acuerdo contigo. Es un mensaje muy importante como sacar el subconsciente. Siempre el consciente manda el mensaje al subconsciente, ¿no? Que lo empiezas a jalar, lo empiezas a repetir, lo empiezas a jalar, lo repites y lo jalas. Increíble, las cosas suceden. Sí. Practíquenlo como lo dice la doctora y sucederán las cosas. Si pudieras dejar un mensaje para alguien que hoy se siente inflamado, cansado, desconectado en sí mismo, ¿qué le dirías? Fíjate que yo creo que aquí tendríamos que empezarías ya a monetizar y a ir. Es el coco de todos, pero creo que lo que podemos empezar a hacer es ¿qué tanto te quieres? ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto te amas? Alguien que no se ama nunca va a buscar mejorar, nunca va a buscar ese bienestar, ni de cuerpo, mente y alma. Entonces tienes que voltear a verte, es un espejo, voltear a verte y a decir ¿qué tanto te amas? Hay un protocolo de amor propio que hice y yo al principio decía, ay, qué bonito. No es nada bonito decirte que te amas, porque es algo súper difícil. Entonces, en el momento en el que uno descubre que lo primero que tienes que hacer es amarte, es en donde te das cuenta cuánto daño te has hecho. Y estamos hablando de lo mismo. Entonces, al comer tú algo que te hace daño, ahí no te amas. Entonces, yo creo que el mensaje principal es voltear a verte a ti y decirte qué tanto te amas y comenzar a decirte que te amas. Eso vas a ver, eso cambia la vida de mucha gente. A mí me cambió la vida y te puedo decir que es una de las cosas más importantes que yo he hecho y que me ha costado mucho trabajo porque ha sido parte fundamental de lo que estoy haciendo ahora. Decir, ¿por qué no voy a hacer lo que a mí me gusta? ¿Por el que dirán? ¿Por el que dirán mis compañeros? Ahí va la de los aceites. Pues si le da valor a alguien o me da valor a mí, mira, estamos aquí. Empezamos por uno mismo, claro, y eso lo vas contribuyéndole a más gente, va funcionando y digo, pues el aceite es una
Por eso es otro tipo de medicina, otra forma de tratamiento, un complemento de... Complemento. Es un complemento de, pero aparte riquísimo, huele riquísimo. Sí, son otra cosa, en las experiencias olfativas, porque bueno, todo pasa por el bulbo olfatorio, cambian, hay una sinapsis a nivel cerebral y cambian las emociones. Y acuérdate. Te voy a hacer una pregunta ahorita que hablas de los aceites muy personal, que me va a encantar preguntarla. ¿Cuál aceite es el mejor para las relaciones sexuales? Hay una bibliografía que yo encontré que habla del ylang ylang. El ylang ylang es uno de los que más se que escuche mi esposa como afrodisíacos y hay muchas marcas que manejan inclusive porque es muy conocida la terapia como afrodisíacos, los aceites esenciales para ambientar los lugares y se va desde, como dices tú, mejorar las relaciones sexuales y también mejorar las relaciones familiares. Por ejemplo, supuesto. Poner el difusor mientras están haciendo la cena, inclusive aunque ya estén allá combinado con la comida, con los alimentos, pero el gatillo que les dé a la vez, huele a cedro. Hay uno que se llama Christmas Spirit, que se lanza en Navidad, y pues ya sabrás, ¿no? Canelita, naranja, etcétera. Entonces hace que se ambiente la gente y empieza a pensar en la Navidad, en las reuniones, en las relaciones familiares con los hijos. Sí, claro. Entonces es muy padre, ¿no? Las emociones que causan la aromaterapia como tal. Pero sí siempre utilicen aceites esenciales de grado terapéutico, siempre se los digo ya, que no por los precios, se espantan por los, pero de verdad, o sea, a veces gastamos más en otras cosas y dejamos de lado la calidad por el precio. Entonces, bueno, recomendación, como dices tú, hablando ahorita de la aromaterapia. Vamos a cerrar este podcast con un mensaje. Si Dios es tu transmisor y te lleva a todo el mundo, vas a poner el mensaje con Dios y Dios lo va a repartir. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que mi mensaje sería que no dejes esta vida sin haberle dado valor a alguien más. La verdad es que cuando tú te das cuenta de que no vienes a hacer bienes materiales, vienes a hacer bienes espirituales, mentales, ayudarle al otro, yo creo que ahí es donde dices tú, ya estoy hecho. Así como venimos, así nos vamos, sin absolutamente nada. Solo las experiencias, lo que le dejaste a otro, lo que dejaste en este mundo, es con lo que tú te vas a quedar. Entonces, ¿tú concuerdas con la mentalidad de que si cuando te vas te sobró algo, las cuentas te salieron mal? Ese es bonito, ese es pensamiento que yo creo que sí, definitivamente es algo que... Si nos sobra algo, nos salió mal. Pues... yo me quedé así. Si te sobró algo, las cuentas te salieron mal. Así es. Pues sí, porque cuando tú estás aquí, es que, no, de verdad, fíjate que todavía hace poco, no hace mucho, yo pensaba, yo dije, bueno, ¿a qué vengo? De hecho todavía lo sigo pensando, ¿a qué vengo? ¿A qué venimos? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y entonces estoy en chile, mole, pozole, o sea, de verdad quiero una cosa, quiero otra, pero me di cuenta de algo, que estoy viviendo el proceso y en el proceso he ayudado a mucha gente. Entonces con eso me quedo ya. O sea, en el descubrimiento de tu proceso has ayudado a mucha gente. También he ayudado a mucha gente y entonces ahora ya me doy cuenta que no me voy a quedar en una sola cosa. O sea, lo que encuentre de valor, lo doy. Lo que encuentro que sirve, por ejemplo ahora con esta parte de la nutrición, a mí me ha encantado y lo comparto. Te digo, yo no me considero la experta que yo te considero. Entonces pregúntale a Yair mejor, pregúntale a Yair. Él es el que ha leído más, ha experimentado más con él mismo, por eso sé que él sabe mucho y él les puede dar mejores consejos, ¿no? De nutrición. Pero yo sé que me ha gustado, por ejemplo,
experimentar con la reflexología, la aromaterapia, los imanes, esta parte de la acupresión, para que la gente pueda utilizarlos en ellos mismos. O sea, que no tengas tú que ir con alguien y, ay, vengo a que me pongan mis imanes. No, tú póntelos. Es lo primero que les digo, cómprate tus imanes, cómprate tus aceites, tú hazte tu terapia. Y entonces esa es la enseñanza que ahorita yo me mentalizo y digo, con eso me quedo. Y sí, pues estaríamos de acuerdo. Si te sobró algo, pues te salieron mal las cuentas. Te salieron mal las cuentas. Sí. Eso me lleva a otra pregunta. Con esta cerramos. ¿Tu presente es consecuencia de? Mi presente es consecuencia de todo lo que hemos vivido. Pero el presente es la única vida real. O sea, el pasado y el futuro no existen. Pues puedes estar, si tu presente puede ser consecuencia de tu futuro, porque tú ahorita puedes estar planeando un viaje que es tu futuro, puedes estar haciendo las maletas y es consecuencia de tu futuro. Yo creo que sí, o sea, pero todo lo vivido también te lleva a lo que eres ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que siempre, te estaba platicando esta parte del presente, que ahorita que estoy estudiando esto tan interesante que es vivir en el presente, y que también le enseño a la gente. Fíjate, me preguntaron una cosa bien curiosa. ¿Por qué siempre nos lleva el subconsciente, por qué siempre nos lleva al pasado o al futuro? Le dije, porque es más fácil. Es más fácil llevar la vida y no enfrentar el presente, no vivir el presente, porque a lo mejor es doloroso, porque a lo mejor incomoda, porque a lo mejor te es difícil. Entonces, ¿qué haces? Ay, mejor me voy a lo ya vivido, o algo que ni ha pasado. Pero realmente la vida ocurre en el ahora. Totalmente, sí, así es. ¿Cómo estás en redes sociales, doctora? ¿Cómo te sigue la gente? A mí síganme como doctora Angie G en Instagram y en TikTok, y en Salud con Éxito en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran. Pues si este episodio te resonó, que llegó, te impactó o sientes que a alguien le va a servir, compárteselo, síguenos, dale campanita, activa la campanita, suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias.